Estoy aprendiendo cada vez más de este sistema. Entonces, habíamos visto un poco de la obesidad y las potenciales complicaciones. En la próxima clase vamos a ahondar un poco más en lo que es la complicación de diabetes propiamente tal. Hoy día nos vamos a quedar en los sujetos que, siendo obesos, llegan al síndrome metabólico y a todas estas comorbilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un sujeto obeso que lo diagnosticamos por el IMC o tal vez con sobrepeso? Tenemos que, en primer lugar, establecer cuál es el riesgo que tiene de complicarse, ver si tiene ya una complicación o no, y cómo vamos a intervenir para evitar el futuro de llegar a todas las complicaciones que podemos ver, que vimos y que lamentablemente en muchos pacientes se producen todas las complicaciones. Entonces, como ante cualquier enfermedad, lo primero es la historia, y una buena historia nos permite discriminar bastante bien cuáles son los riesgos. Los familiares diabéticos y con enfermedad cardiovascular son fundamentales. Sabemos que para la herencia de diabetes lo que importa es el familiar directo, para diabetes tipo 2. Significa hermanos, papá, mamá, hijos. Eso es lo que tenemos que interrogar, y si hay un familiar directo, ya este sujeto tiene un riesgo mayor de hacerse diabético. En el caso de la enfermedad cardiovascular, lo que importa es el haber tenido un evento precoz. Entonces, en los hombres, antes de los 55 años, en las mujeres antes de los 65, fundamentalmente. Ahora, el tener hermanos con estas enfermedades es como un poquito más riesgo aún que cuando son otros familiares. En las mujeres la historia obstétrica es muy importante porque el haber tenido diabetes en un embarazo, diabetes gestacional, aumenta las posibilidades de desarrollar diabetes a futuro, y la historia de hijos macrosómicos que nacieron de término con más de 4 kilos también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, en la historia de las mujeres también, la historia de reglas, la presencia del ovario poliquístico, que no vamos a profundizar mucho en eso, pero ya lo mencionamos antes, que es una enfermedad que comparte el problema de insulinoresistencia, y que por ende todas las mujeres con historia de ovarios poliquísticos tienen más riesgo de hacer síndrome metabólico y diabetes a futuro. En la anamnesis también la historia de neoplasias personales y familiares. Ustedes saben probablemente, o bueno, no han tenido cirugía, que el cáncer de colon es uno de los cánceres que tiene bastante herencia, y lo mencionamos también como uno de los cánceres con relación estrecha en los pacientes obesos. Entonces, un paciente obeso que les consulta y que tiene la historia de familiares directos con cáncer de colon es para nosotros un sujeto de alto riesgo que probablemente va a requerir pensar en colonoscopía, o al menos en estarlo mirando con ojos siempre de ese tipo de problemas. Todas las neoplasias que mencionamos, por supuesto, las mamas también, de todo sabido, los factores hereditarios en el cáncer de mama, y ahora le sumamos la obesidad. Todos los que nombré antes, vesícula, estómago, riñones, etc. La historia de patología osteoarticular, la gran mayoría de los obesos tiene algún grado de artrosis, especialmente las articulaciones de carga, las rodillas, los tobillos, cadera. La artrosis va a ser más frecuente en ellos, y es importante interrogar y tratar de identificar realmente qué tan avanzado tengan ese problema. Hacer una buena encuesta alimentaria para ver dónde está el nudo de los malos hábitos alimentarios. Los malos hábitos tienen muchas aristas. Hay pacientes que su problema es un exceso de grasa, hay otros pacientes que es el exceso de hidratos de carbono. El hidrato de carbono puede ser en forma de pan, harina, o en forma de azúcares propiamente tal, o de bebidas azucaradas. La ingesta de alcohol, muy importante.
interrogar un poco sobre los hábitos de actividad física. Entonces, recién con esta historia completa, bien elaborada, nosotros podemos acercarnos bastante hacia identificar si estamos frente a un obeso enfermo de otras comorbilidades o frente a un obeso puro sin mayores comorbilidades. Si es una obesidad asociada a problemas cardiometabólicos o más bien a problemas de otra índole. Había dicho antes también dentro de la historia y anamnesis, todo lo que no repetí ahora, pero recordar todo lo relacionado con el sueño y los hábitos y la higiene del sueño, ojalá también la opinión de la persona que convive para tener un testigo de los famosos episodios de apnea. Después de haber elaborado esta anamnesis completa, eso quedó al revés, nos vamos al examen físico. Y dentro del examen físico, lo primero siempre va a ser lo básico, la presión arterial y los signos vitales, dentro de los cuales vamos a orientarnos a una de las complicaciones importantes, que es la hipertensión, o si estamos en rango normal alto, o en qué rango estamos, establecer una cuantificación del grado de obesidad a través del IMC. Los perímetros de cintura son importantes, en realidad, no tanto en el paciente obeso, porque todo paciente obeso tiene un perímetro de cintura aumentado. El perímetro de cintura sí tiene un rol importante en los pacientes en sobrepeso o en IMC relativamente normales, que a veces no nos van a calificar de malnutrición a través del IMC, pero sí pueden tener una cintura aumentada. La presencia de signos clínicos de insulinoresistencia, como puede ser la acantosis, es muy importante. Ustedes saben que la acantosis es esa coloración café oscura que se pone en los pliegues, principalmente del cuello, de los codos, la interfalángica, los dedos, las ingles. Esa coloración no es exclusiva de insulinoresistencia, pero es altamente sugerente. La presencia de hepatomegalia en el examen físico nos va a hacer sospechar un hígado graso, que inicialmente va a ser de consistencia normal o blanda, y que es un elemento más dentro de este paciente. Y por supuesto un examen cardiopulmonar, principalmente para identificar si ya hay alguna signología de insuficiencia cardíaca, tercer ruido, alteraciones del ritmo en pacientes mayores. Ya toma más importancia la presencia de la fibrilación auricular o cualquier otro trastorno del ritmo. Ahora, después de haber completado nuestro examen físico, vamos a pedir un examen de laboratorio básico. Para todo paciente obeso, lo básico es glicemia, pruebas hepáticas, perfil de lípido y TSH. Solo esas 4 exámenes debieran ser de rutina universal para todo paciente obeso. El TSH, ustedes vienen saliendo o están, me parece, haciendo endocrino, probablemente les va a hablar de lo mismo el doctor Lam, me imagino que no nos vamos a contradecir, pero en la obesidad, si bien es cierto que la obesidad asociada a hipotiroidismo es mínimo el rol que pueda estar jugando la tiroides en el pool de pacientes obesos, existe un subgrupo y especialmente de hipotiroidismo con pocos síntomas o hipotiroidismo latente que pueden estar presentes en este paciente obeso. Ahora, como son 2 enfermedades de muy alta prevalencia, se sugiere buscar el hipotiroidismo en todo obeso. No tanto porque sea la causa de la obesidad, sino que porque pueden convivir estas 2 enfermedades. Pero basta con el TSH y el TSH, bueno, lo van a interpretar igual que las personas cualquiera. La normalidad es bajo 4,5 y en caso de TSH alterado habría que ir a una medición del TT4 libre y de los anticuerpos para identificar ya hipotiroidismo propiamente tal
y van a requerir tratamiento, los que tengan el T4 bajo, y algunas poblaciones especiales de hipotiroidismo subclínico. Ay, perdón. Ahora, como exámenes opcionales, dejaríamos la prueba de tolerancia a la glucosa, que no es de regla hacerla en forma universal, pero sí debiera hacerse en los pacientes que aparezcan con glicemias alteradas, o sea, sobre 100, pero menos de 126, o con glicemia muy al límite, por ejemplo, glicemia sobre 90, en un paciente de muy alto riesgo, que podemos sospechar que a lo mejor sí tiene algún grado de intolerancia a la glucosa, a pesar de que la glicemia en ayuna esté normal. El electrocardiograma tampoco es un examen que sea de rutina universal. Ahora, cualquier paciente que sea hipertenso o que tenga grados de alteración de la glicemia va a requerir un electrocardiograma de reposo. Si el paciente es adulto mayor, es importante tener el electrocardiograma, sobre todo tener una base de electrocardiograma, pero no necesariamente para todo obeso y a toda edad. Lo mismo la ecografía abdominal, que es muy importante como herramienta para visualizar el hígado y ver las características ecogénicas, pero tampoco es un examen de regla universal. Para el hígado, las pruebas hepáticas en sangre son muy importantes, porque si bien el hígado graso va a estar presente prácticamente en el 100% de los obesos, lo fundamental y el pronóstico del hígado, y lo más importante, es cuando este hígado empieza a aparecer con elevación de las transaminasas, porque ahí está reflejando el proceso inflamatorio subyacente que hay en ese hígado. Mediciones de insulina y específicamente el OMA son reservadas para casos especiales donde hay dudas de insulinoresistencia. Cada vez se utiliza y se pregona menos la medición universal de insulinemia, porque es un examen que tiene una mala sensibilidad y especificidad, una mala correlación en la práctica clínica, y que nos aporta muchos elementos nuevos que no estén presentes a través de la buena anamnesis y examen físico y de la medición de los exámenes simples. Entonces, en obesidad propiamente tal, yo diría que tiene poca utilidad el OMA. Probablemente en personas más bien jóvenes, mujeres con ovario poliquístico y sin elementos de insulinoresistencia clínicos, podría tener sentido hacer mediciones de este tipo. Mediciones de testosterona, bueno, otro elemento que no mencionamos en relación a complicaciones de obesidad son todas las disfunciones, disfunción eréctil y disminución de la libido que pueden tener los hombres, y también trastornos menstruales de las mujeres. Y en ese sentido, muchas veces en el varón, frente a ese tipo de síntomas, es necesaria una medición de testosterona, globulina transportadora de hormonas sexuales, y establecer los índices de androgénicos libres, de testosterona libre. Me imagino que eso lo van a ver mucho más en extenso con el doctor Lam en las indicaciones, pero tener presente que los pacientes obesos están expuestos también a ese tipo de disfunciones, y es importante mirarlos en su conjunto y hacerles los exámenes cuando corresponda. Entonces, con los exámenes básicos podemos establecer el diagnóstico de síndrome metabólico. Síndrome metabólico que tiene muchos criterios para diagnóstico. Pueden encontrar especialmente los criterios americanos con otros valores de cintura, pero nosotros estamos en Chile, nos tenemos que guiar por el Ministerio de Salud chileno, que nos dice que vamos a establecer el límite en 80 para la mujer y 90 para el hombre, que son criterios bastante estrictos. Sin embargo, es lo que hay. Estos números han sido muy discutidos y discutibles, porque la verdad es que fueron instalados en forma un tanto arbitraria, pero la verdad es que en Chile no hay tampoco estudios de buen nivel
poblacionales para establecer cuál es realmente el índice de cintura saludable. En todo caso, el criterio del Ministerio fue establecer límites más bien estrictos para no perder sensibilidad. Entonces, la presencia de uno de estos factores, con la presión arterial en el rango de 130 a 85 y los triglicéridos en 150, eso es igual en todas partes del mundo, igual que el HDL 40 para el hombre y 50 para la mujer, y la glicemia mayor o igual a 100. Entonces, si hay 3 factores positivos, tenemos hecho el diagnóstico de síndrome metabólico. En el caso específico que estábamos mencionando de personas que todavía no tengan alteración de la glicemia, pero sí tienen un HDL bajo, con triglicérido alto y con cintura, esos 3 elementos que dicen que tiene síndrome metabólico tienen una alta correlación y una alta probabilidad de que esa persona sí tiene insulinoresistencia y tenga, por lo tanto, también los otros elementos, algunos de los otros, como puede ser el hígado graso, como puede ser el ovario poliquístico de la mujer, o cualquiera de las cosas que estábamos hablando, aún en etapas previas a la diabetes o prediabetes. Entonces, estamos frente a este sujeto obeso que sabemos que tiene causas múltiples para su obesidad y complicaciones también múltiples, pero probablemente las principales. Cuando vamos a pensar en hacer un tratamiento, uno quisiera que el tratamiento sea capaz de revertir las causas o al menos frenar las consecuencias. Y ese tratamiento completo para la obesidad, yo me atrevería a decir que verdaderamente no existe. Entonces, el tratamiento de la obesidad tiene que ser definido un poco en base a los objetivos del tratamiento. Y como no hay un tratamiento único, vamos a tener que hacernos cargo de tratar cada una de las complicaciones o comorbilidades del paciente obeso por separado. Pero si entendemos como objetivo de tratamiento bajar de peso, que siempre, de hecho, es un objetivo muy importante, nos vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos para ayudar a que una persona baje de peso. A grandes rasgos podemos dividirlo en medidas no farmacológicas, dentro de las cuales la dieta y el ejercicio es lo más importante, terapias farmacológicas, terapias conductuales y cirugía bariátrica. Vamos a analizar brevemente estas distintas opciones. Las medidas no farmacológicas tienen que ir siempre. Si nos vamos a dietas, vamos a encontrar cualquier cantidad de variedad de dietas. Ahora, de todo lo que hay, yo creo que hay que separar. Hay principios que son universales para cualquier persona y sobre todo para prevenir obesidad. Y para eso es muy importante comer variado. En general, las dietas que son desequilibradas no son dietas muy saludables, y consumir las 5 al día entre frutas y verduras. Esto hay distintas maneras de interpretarlo. Cuando se dice las 5 al día pueden ser 3 verduras y 2 frutas, o 3 frutas y 2 porciones de verdura. Pero en general lo que nosotros y la mayoría recomienda son 3 porciones diarias de verdura y 2 porciones diarias de fruta. Y si fuéramos a cuantificar eso en gramos, diríamos que comer aproximadamente casi medio kilo entre fruta y verdura al día. Repartido las verduras ojalá en almuerzo y comida, y las frutas en lo posible lejos de las comidas, a media mañana y a media tarde, que sería la forma más saludable de cumplir con el consumo de las 5 al día. Esos son consejos universales para todas las personas y para prevenir la obesidad. Ahora, ya frente a un paciente que está obeso,
hay distintos tipos de dietas. Ninguna de estas dietas ha sido la solución, por algo la obesidad sigue existiendo en todas partes del mundo. Ya vimos antes cómo no solo existe, sino que aún aumenta en el mundo. Y como es un problema complejo, salen múltiples alternativas dentro de las cuales vamos a hablar un poco más de las dos últimas. Las dietas básicamente para bajar de peso se podría dividir en algunas que ponen el foco en las calorías y que lo único que importa es el total de calorías, y dentro de las dietas que muestran más éxito obviamente son las dietas de muy bajas calorías. Calorías menos de 800 calorías al día en general no se usan ni se recomiendan, pero para un paciente que quiere bajar de peso muchas veces es necesario hacer dietas bastante restrictivas y por lo tanto sí tiene sentido, yo creo, en algunos pacientes usar estas dietas entre 800 y 1000 calorías al día, que son bien restrictivas, como les digo. Ahora, el tipo de nutriente que va dentro de esa dieta no tendría tanta importancia, o sea, si te las comes con qué tipo de hidrato de carbono o con qué tipo de lípidos, lo que sí es importante es que aporten una proporción de proteínas y que tengan algún grado de equilibrio. Sin embargo, son poco sostenibles en general en el tiempo. Las dietas de muy bajas calorías en general muestran éxito a corto plazo, pero tienen un altísimo porcentaje de recaída y muy poca mejoría a largo plazo. Y como ya sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, en definitiva es un tratamiento que en forma crónica sirve poco. Otro tipo de dietas son las que tienen proporciones variables de macronutrientes. Y estas son las dietas, por ejemplo, en que solamente se comen proteínas, como la Atkins, que prácticamente es una dieta hiperproteica casi exclusiva, o como la dieta GRES, que solamente se comen grasas y que frena mucho el consumo de hidrato de carbono y proteína, o la dieta cetogénica propiamente tal, que es como una mezcla de GRES con Atkins, pero que en definitiva se basa en suprimir los hidratos de carbono. Estas dietas todas tienen también alguna justificación y sirven, de hecho, para bajar de peso, pero al igual que las dietas de muy bajas calorías, en general, tienden a ser dietas con resultados rápidos, pero poco sostenidos en el tiempo, tienen una altísima recaída y cuando se aplican en forma muy estricta y por tiempos prolongados, tienen riesgos también para la salud. Una dieta muy rica en proteínas tiene riesgos para los riñones, especialmente si pensamos que dentro de los sujetos obesos hay pacientes con diabetes y con insulinoresistencia que pueden tener hipertensión y grados variables de enfermedad renal. Entonces, una sobrecarga proteica puede ocasionar un mal futuro para los riñones. Las dietas cetogénicas que frenan intensamente el consumo de hidrato de carbono son riesgosas para la hipoglicemia y también para el desarrollo de una cetoacidosis en el caso de los pacientes diabéticos. Y son dietas muy poco equilibradas que además no son muy sostenibles. La dieta GRES, que tiene esta carga desproporcionada de ácidos grasos, donde mezcla además muchos ácidos grasos saturados, grasas de origen animal, que sabemos están fuertemente relacionadas también con el desarrollo de muchos cánceres y especialmente los cánceres del tubo digestivo. Creo que el riesgo más grande de la dieta GRES y lo que hay que explicarle a nuestros pacientes es que si bien es una dieta que puede ser muy amigable al principio, porque claro, tiende a producir mucha saciedad, por lo tanto no pasan hambre y son exitosas desde el punto de vista de que logran la baja de peso, son altamente riesgosas para el desarrollo, como les digo,
de cánceres a futuro y especialmente de cáncer de colon, cáncer de vesícula y de estómago. Por lo tanto, yo no haría una dieta GRES solo pensando en que prefiero quizás manejar de otra manera esa obesidad y no arriesgarme a potenciar más algo que ya sabemos está aumentado en los pacientes obesos. Entonces, estas dietas desequilibradas en los nutrientes en general no son recomendables desde el punto de vista de la salud. Sí, yo admito que pueden ser exitosas desde el punto de vista del manejo del peso, pero volviendo al igual que la anterior, muy poco sostenibles en el tiempo. Ahora, por otro lado, se sugiere, y dentro de lo que sí ha demostrado ser más saludable, establecer dietas bien equilibradas con una proporción adecuada de proteínas, hidratos de carbono y lípidos, pero que restrinjan el consumo diario de la persona en alrededor de 500 a 600 calorías menos. Quizás lo más complejo de esto es poder hacer una encuesta nutricional suficientemente buena como para poder establecer cuál es el consumo calórico de base de esa persona y de ahí diseñarle su dieta con estas calorías menores. En el fondo, ese debiera ser el trabajo de una buena nutricionista y estas dietas equilibradas son las que más se recomiendan en cuanto a la sostenibilidad en el tiempo. Son dietas que permiten bajas de peso lentas, pero que si son capaces realmente de mantenerse y son más fáciles de mantener, son las únicas que durante largo tiempo pueden mantener la disminución del peso, que no va a llevar probablemente a grandes bajas de peso, pero al menos van a detener el incremento del peso y van a poder lograr el objetivo del 10% menos del peso, que es un objetivo desde el punto de vista de la salud muy importante. Ahora, lo que más me gusta a mí en lo personal, que es un poco una mezcla de estas dietas equilibradas, es hablar de patrones alimentarios. Y patrones alimentarios tiene más que ver con la calidad de lo que se come más que con la cantidad. Las dietas basadas en patrones alimentarios no buscan tanto medir las calorías ni los gramos de hidrato de carbono o de lípidos, sino más bien del contenido y de la calidad de los nutrientes que se incorporan. Voy a referirme un poco entonces a lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, como ustedes saben, se origina en el Mediterráneo de Europa, principalmente Italia, España y Francia, donde esos países, a pesar de tener un consumo de grasas bastante alto, logran mostrar riesgos de obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes razonablemente menores que otras partes del mundo. Y ellos plantean que el éxito de su dieta se basa en que las grasas que consumen son principalmente grasas de origen vegetal o pescado y un alto consumo de frutas y verduras. Que este tipo de consumos ejerce un gran efecto antioxidante y por lo tanto este efecto antioxidante es el que permite neutralizar de alguna manera los efectos deleterios que podría tener el consumo de algunos otros nutrientes. Entonces, de dieta mediterránea solo les quiero decir que hay evidencia múltiple y bastante reciente, siguen saliendo cada vez más trabajos que demuestran cómo la dieta mediterránea previene y protege contra el daño hepático no alcohólico, cómo hay una modulación muy positiva sobre la microbiota intestinal, cómo es capaz de prevenir diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y gran parte de las comorbilidades. Entonces, aquí viene un poco lo que les decía al inicio de cuál es el objetivo cuando tú pones a un obeso en tratamiento.
probablemente con una dieta de estilo mediterráneo en kilos vas a perder poco, pero en comorbilidad vas a ganar mucho. Entonces, volviendo atrás, si mezclamos una dieta mediterránea con un patrón de restricción en calorías moderado, podríamos alcanzar el objetivo que yo les mencionaba de disminuir un 10% del peso, pero quizás ni siquiera vamos a llegar a disminuir un 10% del peso inicial, puede ser disminuir entre un 5 y un 10% del peso inicial. Desde el punto de vista estético, eso va a ser irrelevante probablemente, pero desde el punto de vista de la salud, con un patrón mediterráneo, tenemos un gran beneficio. Ahora, otro tipo de dieta que se ha puesto muy de moda y que les voy a hablar no porque me guste mucho ni porque esté muy convencida, pero sí porque lamentablemente las dietas van poniéndose de moda, igual que la ropa. Entonces, estuvimos un tiempo en la dieta de las proteínas, de ahí pasamos a la dieta GRES, y ahora la dieta de moda es el ayuno intermitente. Muchos deben haber escuchado de esto, ¿sí o no? ¿Quién ha escuchado del ayuno intermitente? Nada. Pucha, qué lástima no poderlos ver personalmente. Yo he escuchado del ayuno intermitente. Yo Tengo una duda, doctora, respecto a eso. ¿Sí? Lo que pasa es que acá en Chile por lo menos tenemos altas tasas de cálculos a la vesícula, lo cual lleva a la larga a cáncer. Entonces, uno de los factores de riesgo es el ayuno prolongado. Entonces, no sé cómo se podría hacer acá en Chile o si es que es recomendable, por ejemplo, para los pacientes. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de en qué consiste en esta dieta de ayunos intermitentes para que tengamos algún conocimiento un poquito más científico y no solo lo que se habla en las redes de este tipo de dietas o en los gimnasios. Quizás el mejor trabajo que hay para hablar de ayuno intermitente es esta revisión del New England que se publicó en diciembre del año pasado. Entonces, a los que les guste el tema, se los voy a poner también este artículo para que lo puedan leer más en detalle. Pero así, a grosso modo, el tema de los ayunos intermitentes se basa un poco en que cuando sometemos a periodos de ayuno, en ese periodo de ayuno se produce una salida de ácidos grasos libres desde el hígado y se metabolizan esos ácidos grasos libres, se producen cuerpos cetónicos y se hace utilización de energía a partir de esos ácidos grasos libres. Porque dentro del ayuno el glucógeno se va a agotar rápidamente, también va a haber salida de glucógeno desde el hígado, pero el glucógeno se agota muy rápido. Y si el ayuno ya se prolonga un poco más, se produce esta salida de ácidos grasos libres. Entonces, de alguna manera, hay un cambio del metabolismo en ese momento donde se estimula un poco el trabajo de las mitocondrias y se produce un cierto grado de estrés en el metabolismo y ese estrés que provoca es un estrés que sería positivo para estimular un poco a los órganos. Si uno lo piensa en forma un poco histórica, bueno, efectivamente en el cuerpo humano el estrés y el ayuno obliga a los órganos a ser más eficientes, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, este exceso permanente de grasa y azúcar y estos órganos repletos de nutrientes en forma permanente va haciendo que también estos órganos tienen un metabolismo como muy lento. Entonces, desde ese punto de vista, tiene como alguna lógica que poner algunos periodos de ayuno pudiera ser algo beneficioso. Ahora,
perdón. Creo que ahí me falta una diapo, pero se las cuento. Ahora, ¿cómo hacer estos ayunos intermitentes? Hay una amplia gama y variado estilo. Pueden ser que un día a la semana se dejen 24 horas de ayuno y eso significa no comer en todo el día o comer menos de 500 calorías en ese día y que esas calorías sean básicamente proteínas y fibra, o sea, algo de verdura y proteína y no comer nada más en todo el resto del día y hacer eso una vez a la semana. También hay otras que proponen eso 2 días de la semana, que podrían ser 2 días saltados, o sea, cada 3 días instalar un ayuno de 24 horas, o 2 días seguidos. No hay una evidencia categórica que avale que 2 días seguidos sean más eficientes o más malos que hacer los 2 días separados. Esas son las que más... los ayunos que tienen mayor evidencia, que han demostrado que son capaces de ejercer estos cambios metabólicos que serían positivos, las de 1 y 2 días dentro de la semana con 24 horas de dietas muy hipocalóricas. Otra alternativa es todos los días comer una vez al día, que podría ser un gran desayuno o un gran almuerzo, pero no comer nada más durante todo el resto del día. Yo recuerdo haber visto unos trabajos bastante interesantes en un congreso en Estados Unidos un par de años atrás, donde mostraban, e incluso en pacientes diabéticos, claro que diabéticos tipo 2, que no sean pacientes con insulina ni pacientes con diabetes compleja, sino que diabéticos iniciales, no complicados y prediabéticos, en los cuales se les hacía ese sistema de comer una vez al día y sin embargo funcionaban bien y no caían en hipoglicemia el resto del día. Yo personalmente nunca he hecho ninguno de estos tipos de ayuno con ninguno de mis pacientes. Creo que a veces hay pacientes que solo se han impuesto algunas formas de ayuno. No estoy tan convencida, básicamente porque, como les decía antes, creo que aquí hay un tema que es entender a la obesidad como un problema crónico y por lo tanto cualquier forma de alimentación que no sea sostenible en el tiempo puede ser útil a corto plazo, pero no va a producir una mejoría a futuro. Estas dietas de ayuno intermitente con un día a la semana sin comer, hay grupos que lo están proponiendo como un sistema crónico, por lo tanto que para siempre el hecho de dejar un día a la semana sin comer podría ser un beneficio. Y también hay algunos esquemas donde proponen esto de ir haciéndolo en forma progresiva. En el paper hablan de eso, así que se los voy a dar para que los que estén más interesados, como les decía, lo pueden leer, que es más científicamente respaldado que uno podría indicar en este momento. Ahora, finalmente, y con esto estamos casi terminando, el tema de la actividad física, que es fundamental también unirlo al tipo de dieta. Y cuando hablamos de ejercicio para bajar de peso, ahí necesariamente tenemos que ya preocuparnos de tener una dosis de ejercicio, que esto idealmente sea indicado por un kinesiólogo, pero volviendo al principio que les decía antes, como médicos generales podemos tener algunas cosas claras, como es cuánto es lo que va a lograr bajar una persona en un ejercicio de 30 minutos, un sujeto de 70 kilos aprox, lo que baja en distintos tipos de actividad. Probablemente una carrera rápida es lo que consume más calorías, bastante más que muchas de las otras actividades físicas. Ahora, lo que quiero no es que se lo aprendan de memoria, pero si comparan un poco los que son consumos de calorías
de ejercicios de ese tipo versus lo que puede ser la vida diaria, como cualquier cosa en la casa, son muy pocas las calorías que se consumen en una caminata tranquila, en salir a vitrinear un poquito más, en limpiar, hacer el aseo, subir una escalera con calma, un piso, hacer una jardinería leve. En el fondo, si ustedes piensan que una marraqueta, tiene un pan cualquiera, tiene más de 200 calorías, probablemente un yogur que no sea de eso dietético, sino que un yogur normal, tiene alrededor de 150 calorías. En una actividad de esta, a duras penas logras metabolizar una parte del desayuno. Por lo tanto, para bajar de peso, este tipo de actividad no nos sirve. Para bajar de peso necesariamente habría que hacer una combinación de ejercicio de alta intensidad con aeróbico y incorporar pesas o ejercicios de carga junto con el ejercicio aeróbico, probablemente sea la mejor fórmula, y esto idealmente tiene que ser, como les decía, diseñado por algún profesional de la actividad física para no arriesgar lesiones, y especialmente si se trata de sujetos obesos que ya tienen, como sabemos, artrosis y riesgo cardiovascular, tienen que ser dosificados de buena manera. Así es que muchos de los pacientes van a requerir tratamiento farmacológico. De los fármacos, la indicación en general es que esté ya una obesidad declarada o un sobrepeso con alto riesgo y comorbilidad, especialmente un sobrepeso con diabetes, podría recibir fármacos. De los fármacos, la verdad es que si bien estos 4 son los que hoy día están autorizados, la lorcacerina la tenía puesta y la rayé porque hace poco tiempo salió del mercado, la FDA la prohibió porque se veía que producían más riesgo, aumentaba el riesgo de cáncer en los pacientes que consumían lorcacerina. Acá en Chile todavía creo que hay algo de venta, pero es un fármaco que viene en retirada y yo creo que no hay que indicarlo nunca más. El Orlistat, la fentermina con el topiramato y los análogos de GLP-1 es lo que todavía circula. Se los voy a pasar bien acelerado por la hora en primer lugar y en segundo lugar porque después ustedes lo leen y como van a ver, en general los fármacos tienen un efecto bastante pobre. Estamos pasados en la hora, pero no sé si ustedes están ahí todavía, supongo. Estamos acá. Sí, Ya. Sí, sí estamos. sí. Okay. Me voy a acelerar un poco. ¿Se les perdió la pantalla o están viendo? No, sí, perdido. Se perdió. ¿Ah? Se perdió. Ah, ya, sé dónde me salí. Ahí sí. Entonces, les decía que el Orlistat es este fármaco que inhibe la absorción de las grasas, inhibe aproximadamente un 30%, por lo tanto el mecanismo es que de la deposición, que el mecanismo por donde se eliminan las grasas, hay un aumento en el contenido de grasa, y ese aumento en el contenido de grasa en las deposiciones sirve para desprendernos de esa grasa que de otra manera se habría ido para adentro, y gracias a eso efectivamente se produce alguna baja de peso que es modesta, se logra disminuciones alrededor del 5 al 10% del peso, que en kilos es poco, pero desde el punto de vista de la salud sí sirve, pero tiene los efectos indeseables de una eliminación de grasa que va a provocar unas deposiciones oleosas, pero eso no sería mayor problema. El problema es que puede asociarse a distensión, hinchazón,
ruidos intestinales y lo más indeseable es la incontinencia rectal, que en otras palabras significa que a veces se puede producir eliminación de líquido grasoso en forma accidental, y cuando las personas comen mucho y eliminan mucho, ocurre ese problema que hace que el Orlistat es un remedio que está limitado. Además hay una respuesta muy variable. Hay personas que tienen buena tolerancia, pero hay otros que les cae pésimo. Y finalmente, quienes lo usen por tiempo largo podrían tener el riesgo de llegar a algunas deficiencias vitamínicas, especialmente la vitamina D, que es una de las que más existe deficiencia en la población. Por lo tanto, las vitaminas liposolubles tienen que ser suplementadas, especialmente la vitamina D, en personas que tomen Orlistat en forma crónica. Lo bueno es que, aparte de los efectos de estos indeseables del tubo digestivo, no tiene efecto sistémico importante y puede ser usado en forma crónica sin mayor problema. Es un fármaco que sirve, yo diría, para mantener un poco el peso, pero no tiene mucha utilidad para bajar gran cantidad de kilos. El otro fármaco que ha sido usado bastante ampliamente, demasiado diría yo, en Chile, es la fentermina, el famoso Centis o el Venir, son los nombres comerciales más famosos. Es un fármaco que actúa en la recaptura de la adrenalina, es un agonista adrenérgico, por lo tanto, y tiene un efecto importante en el sistema nervioso central. Ese efecto adrenérgico le provoca a las personas un cierto efecto de mejorar los estados de ánimo. Entonces, además del efecto anorexígeno que provoca una gran dependencia psíquica del fármaco, y yo diría que el principal problema que tenemos es eso, que es un fármaco que obviamente va a actuar mientras se toma, y la FDA lo tiene autorizado y en general se propone uso por periodos cortos, eso significa 3 a 6 meses. No se respalda el uso de la fentermina en forma crónica, no debiera usarse más allá de un año nunca. Por lo tanto, volviendo a nuestro principio, que la obesidad es una enfermedad crónica, es un fármaco que sirve para bajar de peso, probablemente uno de los más eficientes, pero tiene el riesgo de provocar una dependencia. Es muy difícil quitarle la fentermina a las personas después de que la han iniciado, y no es bueno que lo tomen por tiempos prolongados. O sea, en cierto modo es un poco parecido a lo que ocurría con las anfetaminas, que obviamente la anfetamina no es un fármaco que esté autorizado para bajar de peso, aunque sí es un fármaco exitoso como anorexígeno, pero que produce una tremenda dependencia, y tú instalas una psicodependencia, en el fondo provocas otra enfermedad. La dosis habitual de fentermina es esta que ven ustedes ahí, que es mucho más alta que la dosis descrita en los otros países. No sé por qué en Chile salieron las cápsulas con esa dosis tan alta. El topiramato, otro fármaco que en Chile se usa muy poco para tratamiento de obesidad. Yo personalmente no tengo experiencia en él, no me gusta por los efectos adversos que provoca, tiene mala tolerancia y el efecto benéfico también es pobre. En general se propone usarlo como coayudante junto con la fentermina, y ambos dos en dosis baja, así es como se usa mucho en Estados Unidos. Y finalmente la liraglutide, los análogos de GLP-1, nombro la liraglutide porque es el que tiene más experiencia en Chile. También está un par de nuevos, la dulaglutide y otro que viene a la venta pronto. Son análogos inyectables de GLP-1, que lo vamos a ver después cuando hablemos de hipoglicemiantes un poco más en extenso. Tienen un buen efecto anorexígeno, y quizás el punto más importante de estos fármacos es que tienen beneficios metabólicos importantes, especialmente como hipoglicemiante que no provoca hipoglicemia. Entonces, si la persona no es diabética, no importa, no le va a provocar hipoglicemia, pero permite detener un poco o frenar el potencial diabético
que está instalando cualquier obeso. El problema principal es el costo y además son de uso subcutáneo, o sea, similares a insulina, son inyectables, son fármacos que, como les digo, vamos a ver un poco más en extenso en la próxima clase, pero en resumen, desde el punto de vista del peso, lo que hacen es disminuir el vaciamiento gástrico y con eso aumentar una sensación de saciedad, pero también con eso sensación de pesadez, náusea, incluso vómitos, y también hay un efecto a nivel del sistema nervioso central sobre la saciedad y disminuir el apetito. Los efectos son buenos, pero no maravillosos. En general los pacientes bajan alrededor de un 5% del peso, o sea, seguimos en fármacos como para mejorar la obesidad, están lejos, simplemente para tener algunas reducciones modestas de peso, y en pacientes diabéticos en general son un poquito mejor que el no diabético, y además logran mejorías en la hemoglobina glicosilada, lo cual desde el punto de vista del manejo de la diabetes en un paciente obeso es muy bueno, pero desde el punto de vista de la eficacia sobre el peso propiamente tal, aquí tenemos un cuadro que resume más o menos la cantidad de kilos que se logra bajar en promedio con cada uno de estos fármacos, siendo la fentermina asociada al topiramato lo que lograría los mejores índices de baja de peso, y así todo no se llega en promedio a más de 10 kilos, y de ahí va bajando fentermina sola, liraglutide, lorcacerina y orlistat solo, disminuciones en promedio, 3, 4, 5 kilos, o sea, bastante pobre como resultados. Otra cosa que quiero que vean después con un poco de calma y podría ser motivo de pregunta de prueba, no todos, pero los de uso más común, recordar fármacos que pueden provocar ganancia de peso y que obviamente hay que tratar de evitarlos en la medida de lo posible para los pacientes que ya tienen obesidad, sobre todo fármacos que son de uso a veces muy comunes como la quetiapina, la imipramina, la amitriptilina. Fluoxetina y sertralina están aquí con signos de interrogación. En realidad yo no estoy de acuerdo. Estos fármacos no producen ganancia de peso en general. Lo que sí puede suceder es que al principio bajen de peso y al dejar de tomarlos tengan un cierto rebote, pero no es que en sí produzcan un alza de peso. Y finalmente la cirugía bariátrica, que se reserva para cuando todo fracasó. De la cirugía bariátrica también son técnicas que no están exentas de riesgo, hay contraindicaciones, léanlas ustedes después, me las voy a saltar por ahora en honor al tiempo, pero léanlo en los PowerPoint que les voy a dejar. Hay distintos tipos de cirugía, básicamente se dividen entre las que son restrictivas y malabsortivas o combinados. Las restrictivas son la manga gástrica, y las malabsortivas son las que van con bypass gástrico, que son las dos más usadas. La manga gástrica es una gastrectomía vertical, que yo creo que en cirugía seguramente les van a hablar más de esto y las técnicas. El bypass gástrico básicamente consiste en aislar el estómago y la primera parte del intestino, duodeno y la primera parte del yeyuno, y hacer un asa, que finalmente es la que provoca la absorción disminuida de los alimentos y mayor plenitud y saciedad rápida. El bypass es lo más eficiente, además es lo que logra por lejos la máxima mejoría de diabetes, que es uno de los puntos más interesantes, y yo diría que la cirugía bariátrica y específicamente el bypass tiene una indicación plena en obesidades severas, o sea, obesidades mórbidas y pacientes diabéticos. Tiene complicaciones como toda cirugía, algunas precoces y algunas un poco más tardías. Los pacientes que han sido operados tienen que seguirse en el tiempo y tienen que suplementarse con vitaminas y fierro habitualmente para siempre.
no es una cirugía que permita olvidarse del tema alimentación y controles, así es que tampoco es la solución. Y finalmente, yo diría que, ahora sí termino, decirles que lo más importante frente al paciente obeso es que él tiene que hacer una serie de cambios, y los cambios tienen que estar en su alimentación y en su estilo de vida, y por lo tanto lograr motivar y conseguir algún grado de éxito se basa en una combinación probablemente de distintas cosas, y dentro de esas la entrevista es una de las herramientas más importantes para fomentar ese cambio. La entrevista motivacional, yo me imagino que deben haber hablado alguna vez o lo van a ver quizás después en medicina familiar, pero básicamente la forma como uno se entiende con el paciente obeso es fundamental para el éxito. Los pacientes, ya dije, han sido fuertemente discriminados todavía y lamentablemente por el gremio médico. En su gran mayoría no se aplica esta forma de hacer entrevistas y las indicaciones no se entregan de la manera correcta, y por eso es que finalmente lo que tenemos es una gran cantidad de fracasos en los tratamientos de los pacientes obesos, y yo diría que una parte importante de los fracasos son responsabilidades del paciente por distintos motivos, en gran medida por la vida que le toca a los pacientes, el problema económico, por el problema psicosocial, pero también hay gran cantidad de fracasos por los profesionales, por las ideas equivocadas, por la falta de habilidades y por la falta de empatía con que se tratan a los pacientes obesos, y de ahí vienen en gran medida muchos fracasos. Finalmente, les digo que el tratamiento de la obesidad sigue siendo un tratamiento muy difícil, que es poco costo efectivo, porque el resultado desde el punto de vista del peso es muy malo, desde el punto de vista del manejo de las comorbilidades hay que manejarlas a cada una por separado. Esto es difícil, es lento, es arduo, y por eso hay tantos fracasos en el mundo, en Chile y en todos lados, pero no por eso hay que dejar de tratarlo e intentarlo, y es muy importante hacerlo con la mayor rigurosidad posible. Así es que con esto termino. Léanse de nuevo mi clase, recuerden que, como último comentario para llevarse a la casa, la obesidad en gran medida se basa en la alimentación y en el estilo de vida, y el estilo de vida, todo sirve, toda actividad sirve. Si es un ejercicio más intenso y más largo en el tiempo, mejor, pero si no, cualquier poquito de actividad es mejor que nada. Nos pasamos bastante en el tiempo, les pido las disculpas, no sé si alguien quiere y todavía tienen ánimo de hacer algún tipo de consulta. La verdad es que quedó todo muy claro, doctora. Yo por lo menos no quedé con consultas, no sé los demás. Estaba mi correo al inicio de la clase, si se fijaron, me parece que les puse los dos correos, el institucional y el Gmail. ¿Se fue? Eso caché, se debe haber salido sin querer. Creo que se desconectó de casualidad. Pero se fue. Yo no fui. Abandonados. Ahí volvió a aparecer. Ya, bueno, les decía que si tienen alguna consulta ahora o si prefieren hacérmela después por el mail. Después, cuando vamos revisando de nuevo las clases. También en el seminario, que vamos a hacer menos, la idea es que podamos tener un poco más posibilidad de interactuar. Los seminarios, estaba pensando, yo se los calculé en 45 minutos por grupo, pero pensándolo bien, creo que les voy a hacer un pequeño cambio de horario para que tratemos de tener 60 minutos por grupo. ¿Les parece? Sí. Ya. Sí, mejor. Sí, porque la idea es que ahí podamos
interactuar un poquito mejor y va a ser muy corto, muy apretado si lo dejamos en 45 minutos. Así que les voy a mandar un nuevo horario y el primer seminario, si no me equivoco, es el próximo lunes en la tarde. Doctora, ¿Sí? Vale. es que me había quedado una pequeña consulta del inicio de esta segunda clase, ¿Ya? donde decía el tema de las distintas dietas y al principio salía esa que tenía que ser menos de 1000 calorías diarias. ¿Sí? Y usted creo que había dicho algo de que era como para un grupo en específico, pero después más abajo decía que se prefería más la dieta equilibrada, que era de menos calorías aún. Entonces me quedó como la duda, sentí como que se No, es contraponía. que la dieta de 600 calorías es 600 menos que lo que come la persona. O sea, por ejemplo, si la persona come 2000 calorías, tú le calculas una dieta de 1400. Ah, ya. No es que le des 600, sino que le reduces entre 500 y 600 de lo que la persona come. En cambio, la primera es que le da entre 800 y 1000 calorías en total. No importa lo que comía antes. Ya. Esa es la diferencia entre esas dos. Gracias. Doctora, ¿en qué momento hay que incluir como o sea, como tratamiento multidisciplinario, considerando que igual hay pacientes como que pueden tener obesidad y tienen menor recurso y que no pueden acceder como, no sé, a la dieta como cetogénica o ese tipo de cosas? O sea, idealmente siempre debiera ser un tratamiento multidisciplinario. El ideal sería que cualquier obeso tenga nutricionista, kinesiólogo, incluso psicólogo y médico, por supuesto. Pero eso es impracticable en la vida real. Entonces, a nivel de consultorio, bueno, existen algunos programas, como estos programas de vida saludable, que son como eh, con intervenciones bien superficiales, diría yo, pero algo se hace. Y ya si vamos a casos particulares, obviamente el caso que esté más en riesgo. Pues. Si tú tienes un obeso que ya tiene muchas complicaciones, a ese hay que intervenirlo en forma más intensiva con más profesionales. Ahora, siempre se puede hacer dieta, pero cuando hay pobreza, obviamente cuesta más porque el aceite de oliva es más caro, los frutos secos no son baratos, el pescado es caro en este país. Entonces, hacer una dieta estilo mediterráneo con pocas calorías y que tenga un buen poder de saciedad, porque las personas si se mueren de hambre tampoco cumplen las dietas, no es fácil hacer dieta sin pan en un país pobre acostumbrado a comer pan. Pero yo creo que siempre se puede. Una buena nutricionista siempre es capaz de armar algún tipo de dieta que restrinja lo más malo. El Doctora, apoyo de psicólogo y de salud mental para manejar la ansiedad también es muy importante. Doctora, una consulta. ¿Sí? Por el grupo están preguntando de cómo va a ser la modalidad de los seminarios. Mira, les voy a mandar un instructivo, yo creo que mañana les voy a subir un instructivo porque estoy terminando de organizar, yo misma tengo un poco la duda, pero lo más probable es que los seminarios que van a ser entre 20 y 24 personas, o sea, quiero armar grupitos de 4 o 5 a los cuales les va a corresponder ya sea hacer la presentación de un paper o de un caso clínico que yo les voy a mandar. El problema es que todavía no sé bien cómo voy a organizar, cómo lo van a presentar. Yo pienso que van a tener que las 4 o 5 personas del grupo tener una presentación hecha y en el momento del seminario yo voy a elegir quién del grupo presenta. Lo más probable es que sea así.
¿Me escucharon, verdad? ¿Sí? Ya. Doctora. Doctora, ¿Sí? Dale, Javi. ¿va a ser un seminario, perdón, un paper por cada seminario? O sea, van a ser por lo menos 4 papers por cada seminario, porque sería Ay. uno para cada grupo. A eso me refería, ¿sí? Claro. Ya. Gracias, doctora. Ok. Doctora, y en relación al consumo de agua en las personas con obesidad, ¿es como aumentado o se mantiene como en los 2 o 3 litros que se deben consumir? Sí, el tema del agua yo diría que es más bien un mito. Muchas veces la gente tiene la idea que tomar más agua sirve para bajar de peso y eso no es así. Yo creo que el agua tiene que ser igual que cualquier persona, alrededor de 2 a 3 litros. Y, por ejemplo, si una persona hace ejercicio, no sé, un poco más de 1 hora diaria, igual tiene que aumentar su ingreso de agua, ¿no? Bueno, frente al ejercicio, sí, pues ahí hay consumo de agua que es propiamente para el ejercicio, pero eso sería ahí en el momento del ejercicio. Más que como un objetivo de bajar de peso, ahí es el agua que hay que tomar y aumentar como para reponer las pérdidas que se producen en el momento del ejercicio por transpiración y por respiración. Pero Claro. no desde el punto de vista como objetivo en sí mismo de que con el agua van a bajar de peso. Claro, sí, esa es mi pregunta, como más, no era como tan, quizá me fui un poco de la clase. Gracias. ¿Ya? Ok, chiquillos, les voy a cortar porque tengo unos pacientitos esperándome, así es que nos encontramos el jueves a las 9 de la mañana. Ya, Gracias. doctora. Viendo Gracias lo por... que les voy Ya, subiendo, doctora. la idea es que lean los papers que les subo. ¿Ya? Gracias. Ya, hasta luego. Gracias. Chao. Bien, Chao. chao. Chao.